Hola, hola, bienvenidos al episodio número 2 de Hablando con Vos, el video podcast para aprender español de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar del pasado y para eso voy a usar tarjetas. Tengo acá tarjetas con diferentes preguntas. Voy a sacar una tarjeta al azar, voy a leerla y voy a responder la pregunta, ¿sí? Estas son tarjetas que uso en mis clases con mis estudiantes y que hoy yo voy a responder. En mis clases, por supuesto, son los estudiantes los que responden estas preguntas. Hoy voy a responder yo. Entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué cocinaste anoche? Anoche cociné milanesas. Hice milanesas de carne al horno y lo acompañé con una ensalada de tomate y zanahoria. Próxima pregunta. ¿Qué leíste ayer? Bueno, ayer no leí nada, pero sí escuché. Estoy escuchando Harry Potter en portugués porque estoy aprendiendo portugués. Estoy escuchando el audiolibro de Harry Potter en portugués. Entonces ayer escuché el audiolibro de Harry Potter en portugués. Leí y estoy leyendo el libro 7. Son 7 libros en total y ya leí los primeros 6, me queda el último y ya lo termino. Si ustedes quieren mejorar su español, un consejo que yo doy es agarrar un libro que ustedes conocen, que ya leyeron y conocen bien la historia, los personajes y que sepan que tiene un español no tan complejo, no tan difícil. Y mi consejo es agarrar ese libro y leerlo en español. Por ejemplo, si son muy fanáticos de Harry Potter, es una buena idea leerlo en español. Si tienen un nivel intermedio. Si tienen un nivel principiante, es mejor esperar un poquito porque puede ser muy difícil. Próximo. ¿Cuándo fue la última vez que comiste un alfajor? La última vez que comí un alfajor fue la semana pasada. Creo que hace 4 días, más o menos. Para la merienda fui al supermercado y compré un alfajor. Debo decir que, obviamente, como buena argentina, amo los alfajores y si fuera por mí, comería alfajores todos los días. Pero bueno, uno necesita tener un poco de autocontrol y comer un poco sano. Pero si fuese por mí, comería todos los días porque son muy ricos y porque hay 1000 tipos de alfajores diferentes. Comería uno diferente cada día y no me cansaría. Próxima pregunta. ¿Cuándo aprendiste a andar en bicicleta? Aprendí a andar en bicicleta cuando tenía 6 años. A los 6 años heredé la bicicleta de mi hermano mayor, que para él ya era chica, ya le quedaba chica esa bicicleta, entonces me la pasó. ¿Y cómo aprendí? Bueno, en mi casa, en el patio de mi casa y en la plaza. Me acuerdo muy claramente del momento exacto en el que aprendí a andar en bicicleta, en el que algo hizo clic y entendí qué había que hacer. Me acuerdo de que me subí a la bicicleta y empecé a pedalear y obviamente lo difícil de la bicicleta es mantener el equilibrio, es no irse para un costado o para el otro. Y me acuerdo de que logré mantener el equilibrio mientras pedaleaba, pero me iba para un lado y para el otro. No tenía control sobre el manubrio, entonces me doblaba por un lado para el otro, que como estaba en un parque muy grande, con mucho espacio, no era un problema. Y entonces, después de unos minutos de mantener el equilibrio, pero sin control sobre la dirección, pude también
tener control sobre la dirección y pude pedalear y andar en bici en línea recta. Y fue algo increíble, una sensación muy linda, una sensación como de superación, no sé, mucha alegría. Esto fue hace 21 años. Tengo 27 años ahora, esto fue hace 21 años y ahora obviamente tengo súper naturalizado andar en bicicleta. Cuando me subo a la bicicleta no pienso en nada, no pienso en nada, es una acción que tengo automatizada, pero me acuerdo de que en ese momento, cuando pude andar en bici por primera vez, fue una sensación como de liberación y mucha alegría. Muy, muy lindo. Otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste cerveza? Bueno, no me gusta la cerveza. Me parece muy amarga. Entonces, nunca tomo cerveza. Nunca tomo cerveza. Así que no me acuerdo. Sinceramente, no me acuerdo de cuándo fue la última vez que tomé cerveza. Pero habrá sido hace unos meses, tal vez. No sé, a veces voy a un bar con un amigo, una amiga, y se pide una cerveza con un sabor raro, diferente, y entonces me preguntan, che, ¿querés probarla? Y yo, bueno, y la pruebo y no me gusta. Creo que como cada un par de meses pruebo de nuevo la cerveza porque pienso, bueno, tal vez ahora sí me va a gustar, pero cada vez que la pruebo me sigue pareciendo fea, amarga. Bueno, tengo muchas preguntas más, pero creo que por hoy estamos bien. Yo creo que por hoy es una dosis decente de español. Así que vamos a terminar este episodio acá y nos vemos la próxima con más preguntas, ¿sí? Porfa, si quieren, si llegaron hasta acá, pongan en los comentarios qué les pareció el episodio y qué sugerencias tienen para los próximos. Un beso, nos escuchamos la próxima. Chau, chau. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima. Por ahora, adiós.